Bienvenidos una vez a Ave Mamá. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante delicado y lo vamos a hacer desde Petales España, pero antes me gustaría arrojar un dato muy interesante y también muy conmovedor y preocupante, diría, que he encontrado dentro de la web de Petales España, y es que una de cada cinco mujeres reconoce haber sufrido abusos sexuales durante su infancia, de la misma manera que uno de cada 13 hombres. La pregunta que a mí me asalta personalmente es no solamente cómo han vivido en ese momento los que en ese entonces eran unos niños, sino además cómo han arrastrado a lo largo de su vida el haber vivido una situación tan traumática y tan delicada como es esa. Bueno, pues de adversidad temprana y de trastornos del vínculo afectivo es precisamente de lo que vamos a hablar con Petales España, y lo vamos a hacer a través de su presidenta Úrsula Martínez. Úrsula, bienvenida a Mamá. Hola, buenas tardes y muchas gracias por cedernos vuestro tiempo y este espacio. Has empezado un poquito, jope, has empezado hablando de abusos sexuales. Es verdad que Petales es una asociación que nos han unido las adversidades tempranas o las primeras adversidades de nuestros hijos e hijas principalmente, pero bueno, adversidad, como vamos a hablar a lo largo de la tarde, no es solamente abuso sexual, desgraciadamente. Desgraciadamente hay mucha adversidad, mucha experiencia que nos puede marcar a lo largo de la vida que pasa más desapercibida. Hay mucho más. Si quieres, luego vamos entrando más en detalle. Bueno, yo la verdad es que vamos a presentar también a Pilar Gascón, que es vocal y además lleva todo el tema de la comunicación en Petales España. Pilar, bienvenida a Ver Mamá. Hola, bienvenidas a vosotras también y gracias por darnos la oportunidad de contar nuestro mensaje en otro canal más, que para nosotros es muy importante porque, como ha dicho Úrsula, es algo muy desconocido, se queda un poco muchas veces en ámbitos muy privados, muy familiares y bueno, hay muchos temas sobre la adversidad que la sociedad debería conocer. Y precisamente yo creo que podríamos empezar, si os parece, el definir qué tratamos como adversidad temprana, para que, bueno, contextualicemos el tema. Si quieres, mira, además es fácil, ¿no? Porque afortunadamente existe un estudio sobre experiencias adversas realizado por una organización estadounidense. En nuestra página web hablamos de los estudios de experiencias ACE. ACE es por las siglas en inglés. Bueno, pues una organización, la organización Kaiser, ¿verdad? Es un centro médico de desarrollo, de control y prevención de enfermedades, ¿no? Pues en la década del año, en el año 95, entre el año 1995 y 1997, se hizo un estudio con la población. Y ahí se demostró, hay evidencia científica, que las experiencias adversas, las experiencias tempranas, tienen sus consecuencias a lo largo de la vida. Está demostrado, de hecho hay mucha investigación y mucho informe basado en este estudio y ahí, por ejemplo, se detecta, Pilar, si me equivoco, por favor, échame una mano y me corriges. Creo que son 10 ítems, ¿no? Hay unos relacionados directamente con la persona, siempre hablo de experiencias adversas en la primera infancia, de los 0 a 3 o 5 o 7 años. Es que ahí depende de los autores, pero en los primeros años importan y mucho, ¿no? Y entonces tenemos unos riesgos que los podemos llamar riesgos personales, que en este informe hace, si no me equivoco, hablan de negligencia física, negligencia emocional y luego abuso verbal, sexual y físico, ¿no? Y luego se habla de otros riesgos que podemos tener, que son ya más de contexto, del entorno familiar. Por ejemplo, cómo nos afecta tener padres con enfermedad mental, por ejemplo, vivir en circunstancias de violencia doméstica, violencia de género, tener encarcelado a uno de los progenitores o al cuidador principal o el abandono. El abandono es uno de los traumas principales que más daño nos pueden hacer a lo largo de la vida. Está demostrado. ¿Qué ocurre? Que a mayor número de experiencias adversas, mayores riesgos asumimos tanto de salud como de bienestar a lo largo de la vida. ¿Y cómo trabajáis desde Petales?
todos este tipo de trastornos? Bueno, nosotros evidentemente somos una asociación de familias, no somos profesionales. ¿Qué es lo que nos ocurre? A fuerza de dar vueltas y recorrer, hacer un itinerario importante, un periplo más que itinerario, sobre muchísimos profesionales que no han sabido darnos respuesta, hemos tenido como que unirnos ante la incomprensión. Realmente, te cuento, porque yo creo que esto es importante, cuando te sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende, ni tú mismo comprendes a tu hijo o a tu hija. Y no entiendes por qué, porque no sabes, porque son personas que viven en situaciones de alerta continuamente. Las personas que han sufrido situaciones adversas viven en constante situación de alerta. ¿Qué les pasa? Que tienen unos niveles de cortisol, así resumiendo un poquito, tienen unos niveles de cortisol que no son normales. Y esto les afecta en el ámbito físico, en el ámbito psicológico y en el ámbito de sus conductas, pero no se entiende. Como no conoces el porqué, aparentemente no hay ningún problema, no hay discapacidad y no se entiende. ¿Qué ocurre? Pues que a nosotros nadie nos entendía, éramos familias incomprendidas. Empezamos a buscar y entonces, pues a fuerza de vivir situaciones parecidas, pues dimos la verdad con la Asociación Petales en Bélgica, porque nosotros somos de reciente creación, relativamente, vamos, en el año 2017 nos constituimos aquí en España, pero a principios de la década del año 2000 ya estaban funcionando en Bélgica. Y ellos fueron los que algunas familias de España empezaron a hablarnos de trauma infantil, de adversidad temprana, de problemas de apegos inseguros, de trastornos de apego y de las conductas que tenían nuestros hijos. Y así fue como empezamos, fíjate, sin hacer captación y simplemente creando una web y en algún programa de radio interviniendo y diciendo, pues mira, estamos viviendo esta situación, nuestros hijos tienen unas conductas que nadie sabía catalogar, se nos tachaba de padres protectores, de maleducados, pero aquí lo que se mantiene son las conductas de nuestros hijos y las mismas familias, fíjate, esto es lo curioso, Cristina, las mismas familias al escucharnos se fueron uniendo a esta tribu de Petales. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Primero, comprensión entre las familias, porque somos familias muy incomprendidas. Segundo, búsqueda de recursos adecuados para nuestros hijos. Estamos buscando hasta métodos que aquí en España no se están utilizando. Métodos, por ejemplo, el Tibri, es un método de intervención relacional que está basada en la confianza, que viene de un instituto de la Purvis. La pobre esta ya murió hace años, tiene algún libro publicado, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Pues incluso hemos acudido a ese tipo de herramientas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudarnos? Primero, comprensión entre las familias, ayuda mutua, crear tribu, poder compartir los miedos y las incertidumbres dentro de un contexto donde nos sentimos entendidos, porque es importante tener un contexto que entienda de trauma en este caso. Y de esta manera, Petales, eso es lo que procuramos hacer. Primero, comprensión, entendimiento, dar a conocer los efectos de la adversidad temprana a lo largo de la vida y luego ir generando entre nosotros una red de apoyo y de ayuda mutua. ¿Y qué es lo que queremos? Ir ampliando esta red para dar cabida a profesionales, porque evidentemente esto solo las familias no lo podemos llevar. Pilar, por favor, cuenta tú algo, estoy segura que sumas. No, lo has dicho, lo has explicado bastante bien. Hombre, yo puntualizaría, a ver, ¿cómo llegamos aquí? Los niños, o sea, lo que ha explicado Úrsula, bueno, pues nosotros, yo creo que sobre todo las familias inicialmente éramos familias adoptivas, porque, bueno, inicialmente, porque, ¿cómo te diría yo? Son familias o somos familias que, o sea, un niño que se ha dado en adopción o en acogimiento, está claro que ha sufrido previamente una serie de historias que no tiene por qué ser ni
ni mejores ni peores, o sea, te quiero decir que no tiene por qué ser familias desestructuradas ni no sé qué, bueno, por una serie de circunstancias ese niño pasa a otra familia, pero ya ha sufrido algo. Entonces ahí ya tenemos un, ¿cómo te diría yo? Un sentimiento o una forma de ver las cosas. Pero el problema este de la adversidad temprana no se queda ahí. O sea, te quiero decir, quizá es la punta del iceberg de lo que puede pasar. Hay muchas familias biológicas, ¿qué te voy a decir yo? Desde una depresión de la madre posparto, que no se tratan, niños que han estado meses y meses en las incubadoras, niños que en el momento de nacer el padre o la madre o las circunstancias familiares han hecho que hubiese que dejarlos en la guardería con unos padres, con otros, la propia vida que llevamos ahora mismo, el tema de la conciliación. Tengo un niño, pero tengo que trabajar no sé cuántas horas, el padre y la madre, llevo al niño a la guardería, mañana lo llevo con un abuelo, mañana con una abuela, cuando llego a casa estoy matado y no soy capaz de mirar al niño. Y entonces es una situación que parte de, o sea, nosotros empezamos a hablar porque conocíamos situaciones realmente de adversidad que pueden ser más visibles, pero es que en el mundo actual hay muchas situaciones que no son tan visibles porque un niño no está bajo la protección o la tutela del Estado ni no sé qué, no sé cuántos, está con su familia biológica, pero está sufriendo adversidad, ¿no? Entonces, un poco también para aterrizar nuestro recorrido, ¿no? Entonces, luego llegan los problemas de violencia filoparental, de adicciones, de niños que se escapan de casas, de que es que en el instituto los niños no les ponen en orden y resulta que detrás hay todo un soporte o una serie de acciones que han sufrido los niños que se traducen en ese tipo de conductas que podemos poner, entre comillas, como conductas, no te voy a decir violentas, revoltosas, fuera del tiesto, etcétera. Luego, pues, claro, se habla mucho de, no, es que a los niños ahora en los colegios pierden el respeto, es que no sé qué, es que, bueno, estamos mirando qué hacemos con nuestros niños desde que son pequeñitos. Entonces, yo creo que en nuestro, o sea, aparte de lo que ha dicho Úrsula, de que nos apoyamos y de que hablamos de esto, nosotros hablamos con muchos de nosotros, hemos pasado una serie de historias porque y realmente conocíamos que nuestros hijos habían sufrido esa adversidad inicial, pero hay mucha adversidad tapada por ahí, que no es tan fácil de reconocer. No sé si me he explicado bien. Sí, te entiendo perfectamente. Digamos que, por lo que entiendo, vienen de un contexto determinado que obviamente ya te está alertando de la existencia de lo que viene detrás. Sin embargo, personas que están, digamos, siempre en el mismo núcleo familiar se pueden encubrir más y mejor, pero lo están viviendo de la misma manera o incluso peor. Y a mí sí que me gustaría preguntar, porque hablabas de niños, por ejemplo, que se de las clases y cosas así, ¿cuáles serían las señales que nos pueden alertar, no solamente como padres, sino también, bueno, como personas que están en contacto con niños, que puede que esos niños pueden estar viviendo situaciones de adversidad temprana? Mira, donde más fácil se puede detectar en el comportamiento de estos niños y de estas niñas, ¿no? Por ejemplo, tienen abandonos generalizados en todo lo que hacen, actividades, colegio, amigos, rutinas, les cuesta mucho. O sea, por lo general ellos tienden a abandonar muchas cosas de los que hacen. Normalmente es muy común los problemas de aprendizaje entre ellos. Inestabilidad en las relaciones, les cuesta mucho, igual que abandonan lo que decía, y poca confianza en sus relaciones. Son personas desconfiadas, son muy vulnerables a las adicciones, incluso a los juegos, luego pasamos a los cigarritos, luego al porro, luego pasamos por temas de alcohol. Carecen de autocontrol. Fíjate, es muy curioso porque ellos son personas muy observadoras que pueden reconocer el estado de ánimo y la debilidad del otro, pero luego carecen de autoestima. Es que de verdad eh, se mueven con la parte más primitiva del cerebro. Ellos funcionan siempre en modo supervivencia, entonces les hace ser observadores, mentirosos a veces, pero no mienten
necesitan crear una realidad paralela. Nosotros nos hemos dado cuenta que es tanto el daño que tienen y tanto lo que sufren que van creando realidades paralelas. Incluso hay que es una enfermedad, la disociación. Llegan a ese estado. Es tanto el dolor emocional que tienen, que es tan profundo, que incluso a veces tienen conductas autolesivas. Les duele menos cortarse el dolor que tiene emocional por dentro. A ver, qué más te diría? No atienden al castigo y la recompensa. Luego llega un momento que conviven en casa como son desconfiados, parece que están de tensión. Es como que, no lo sé, luego muestran una falsa autonomía porque no son capaces de pedir ayuda, pero realmente no tienen autonomía. Muy baja la autoestima. Otra característica de nuestros chicos y de nuestras chicas es, pues eso, que tienen una autoestima mm, muy baja, son vulnerables a todo, tienen conductas sexuales inapropiadas, un sentido del humor muy pobre o desviado a veces. Fíjate, a veces incluso pueden ser agresivos verbalmente, físicamente, con objetos, con personas y con animales. Y luego los adoran, pero en un momento de ira, cuando están bloqueados, gestionan muy mal la ira, la frustración. Estos son comportamientos que son comunes a mucho tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque hay mucha comorbilidad luego en los trastornos. ¿Por qué? Porque empieza por poco, como no lo atendemos adecuadamente, se convierte en traumas de desarrollo y en traumas complejos, porque se van manteniendo a lo largo de los años, incluso van aumentando. Y en la edad adulta, por eso muchas veces se termina en las salas de salud mental con enfermedad mental. A mí todo esto me lleva a pensar también en el sistema educativo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo resido en el Reino Unido y desde mi experiencia aquí se está intentando apoyar mucho el desarrollo emocional, personal y social del niño desde edades muy tempranas, precisamente para evitar, o para minimizar, porque evitar sería como demasiado grande, quizá minimizar todo el impacto que hablas de, por ejemplo, pues de niños que tienen muy poca autoestima, que tienen muy poca capacidad de resiliencia, porque todo eso al final es un impacto que te va a convertir en la persona que eres. Y de la misma manera se centran en los primeros años de vida. Aquí se tiende a pensar que los 5 primeros años de vida van a determinar el adulto en el que ese niño se va a convertir en el futuro. Y por lo que estamos charlando, todo esto me lleva a pensar en los trastornos del vínculo afectivo, porque imagino que son personas que no pueden confiar o sienten que no pueden confiar en los demás. Son personas que no terminan de entender muy bien hasta qué punto está el amor y el desamor, y al final todo eso termina en un trastorno del vínculo afectivo. ¿Cómo podemos, como adultos y como progenitores, como responsables de esos niños, apoyarlos para minimizar esos trastornos afectivos y potenciar, por otro lado, ese desarrollo emocional, social y personal, como hablábamos al principio? Oímos a la Peque. Mira, déjame que haga una puntualización, Cristina, que me parece importante. Cuando hablamos de apego, no es exactamente de amor, de entender el amor o no entender el amor. Cuando hablamos de apego y de vínculo seguro, hablamos de seguridad y de confianza en el mundo, fíjate, y en uno mismo. Para poder quererte o querer a los demás, tienes que encontrarte en un contexto seguro, tú estar seguro y que haya confianza. Si no, es imposible prácticamente que se dé lo otro. Y efectivamente, estos son niños que no han tenido esos inicios y esos contextos. Y para conseguir que sean personas seguras y confiables en este mundo, tenemos que dotarlos de experiencias gratificantes a través de relaciones significativas. Digamos que el apego inseguro se gesta por la inatención o la falta de atención y cuidados necesarios en el inicio, y fíjate, efectivamente, se puede revertir a partir de los cuidados
con una relación significativa, con permanencia, constancia, acompañamiento muy prolongado y mantenido en el tiempo, y sobre todo creemos en las familias de Petales que revertir estos traumas y estos apegos inseguros, y sobre todo cuando hablamos de trastorno de apego o trastorno del vínculo, que es lo más patológico, es con una red de apoyo grande e importante. Solamente con el apoyo terapéutico de la consulta y con el apoyo en casa, estas personas es muy difícil que salga por la vulnerabilidad que llevan encima. Necesitan una red local, a ser posible, en el ambiente donde ellos y ellas se muevan. Tiene que ser una red multidisciplinar donde se actúe de forma coordinada para que esta persona, esa creencia que tiene, ese autoestima que tiene sobre él, lo cambie. Y eso se consigue a fuerza de experiencias gratificantes. Mira, se dice que para crear una nueva hipnosis, o sea, un nuevo caminito de nuestras neuronas en el cerebro, y lo que era malo lo veamos de otra forma y nos veamos como seres fuertes, confiables, merecedores de ser queridos, tiene que ocurrirse la experiencia, creo, al menos 400 veces. O sea, imagínate. La capacidad de resiliencia cuando has vivido adversidad temprana se merma, por supuesto que sí, pero ojo, se puede reconstruir y pueden llegar a ser personas resilientes y con vidas óptimas y Porque yo creo que fructíferas. ahí estás arrojando un dato muy importante, que es no podemos cambiar lo que ha sucedido, pero no significa que tengas que vivir con ello el resto de tu vida. Es decir, que hay una manera de reconstruir lo que una vez se ha destruido, que muchas veces Claro. da la sensación de que nos quedamos estancados frente a un muro y no podemos traspasarlo. Bueno, no podremos traspasarlo, pero podemos escalarlo para poder solventarlo. Exacto, no Y determina, condiciona, pero no determina. Úrsula, a mí sí que me gustaría saber cuántas familias sois ahora mismo las que trabajáis en Petales y cómo podemos contactar con Petales si queremos formar parte de esa tribu, como decías al principio. Pues mira, esta es una tribu que ahora mismo en España somos a nivel nacional, tenemos bastantes delegaciones, tenemos delegaciones en el norte, ya en Galicia, en Asturias. Pilar, por favor, si me falta alguna, también tenemos delegación en Cataluña, tenemos la delegación de Madrid, delegación en Andalucía, y no nos falta ni en Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿verdad? Pero familias tenemos en todas las comunidades ahora mismo, en las islas también. Y contactar con nosotros es fácil, porque es o bien a través del correo que figura en la web, los teléfonos que hay en la web, o con cualquier familia de Petales, que hable cualquier persona que pueda necesitar algo. Somos familias abiertas, atentas, nos gusta acoger a los demás y bueno, y simplemente acompañar, porque creemos mucho en el concepto de acompañar. Antes que cuidar a las personas hay que acompañarlas. Y a veces con un buen acompañamiento evitamos el cuidado. Pues Úrsula, Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mamá. La verdad es que ha sido muy, muy, muy útil todos los consejos que nos habéis dado, también toda la información que habéis traspasado. Y bueno, ya lo saben, si quieren contactar con Petales, pues yo les aconsejaría que vayan directamente a su página web, que explican muy bien cómo contactar con ellos. Están en toda España, con lo cual es bastante fácil. Yo os animo a que sigáis luchando por seguir uniendo cada vez a más familia, porque dice un dicho muy sabio que la unión hace la fuerza, y yo estoy convencida de que eso es así y estáis haciendo una labor excepcional. Y bueno, y a ustedes pues ya lo saben, si quieren se suscriben, pero por encima de todas las cosas se cuidan y los cuidan también.